Buenas tardes, una semana más, querido público. Hoy en nuestro programa Hábitos y Salud hablaremos sobre un problema que afecta a más de 4 millones de personas en nuestro país, el insomnio. Para conocer este tema más en profundidad nos acompaña la doctora Daina Fernández, neuróloga especializada en trastornos del sueño, y Martina Vega, que ha sido la voluntaria y protagonista de Proyecto Noche. Así es como Daina ha querido llamar al experimento. Bienvenidas, ¿cómo estáis? Buenas tardes, gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Quiero comenzar esta charla preguntando a la doctora Fernández en qué consiste Proyecto Noche. Es un experimento en el que llevo enfocada bastantes meses y con el que intento llegar a conocer mejor cómo afecta la falta de sueño en nuestras emociones y sobre todo en nuestra salud. Este experimento yo no lo hubiese podido llevar a cabo sino gracias a Martina, que hoy me acompaña en esta entrevista. Martina es una joven estudiante que reconoce estar empezando a experimentar los problemas del insomnio. Nuestro experimento lo hemos querido dividir en dos fases. En la primera fase hemos hecho uso de esos síntomas para llevarla al límite de la privación de su descanso, después la hemos devuelto al punto de partida y del punto de partida pues hemos ido a la segunda fase, que ha sido la de redirigir esos hábitos para empezar a poner solución a este problema del insomnio. ¿Podemos decir entonces que el proyecto ha sido todo un éxito? Martina, ¿cómo fue que llegaste a manos de la doctora? Pues con el estrés de la universidad, los exámenes y pues todo lo que conlleva, yo pasaba muchas horas al día estudiando. Entonces tenía que acostarme tarde, me levantaba temprano y llegó un día que noté que yo no dormía bien. Por mucho que lo intentase me costaba dormir, me despertaba cada rato y además al día siguiente seguía cansada. Intentaba recuperar estas horas de sueño los fines de semana, pero no lo conseguía. Incluso los domingos que, por ejemplo, no tengo ninguna alarma programada, seguía despertándome temprano. Entonces fue cuando una compañera de clase me recomendó a la doctora Daina y decidí asistir a su consulta. Maravillosa lección, Martina. Continuamos la entrevista mostrando algunas imágenes de archivo para que en casa podáis seguir mejor el proceso. Doctora, ¿cuál fue su diagnóstico para la paciente? Bien, bueno, Martina llegó a nosotros con problemas en su descanso debido a las largas tardes de estudio y a la tecnología. Estudiar delante de un ordenador un poquito antes de irte a dormir, pues hace que tu cuerpo no segregue la melatonina necesaria, que es la sustancia que necesitamos para conciliar el sueño, ¿no? Es el gran inconveniente que tienen las luces LED o luces azules, como también se le conocen. Si a esto le suma el estrés propio de la época de exámenes, la falta de actividad física, pues al final es más que normal que llegue el fin de semana y ni siquiera te puedas despojar de ese insomnio. Martina, ¿qué notabas al no poder dormir bien? Estaba cansada, más despistada de lo normal y encima en ocasiones había tardes que no conseguía recordar lo que había estudiado la tarde anterior. ¿Es posible que lo olvidase? Completamente. A ver, os lo voy a explicar mejor para que podáis entenderlo y también en vuestras casas. El sueño consta de varias fases. Primero tendríamos la fase de adormecimiento, que es donde empezamos a conciliar el sueño. De ahí pasaríamos a la fase de sueño ligero, que es donde todavía nos despertamos con facilidad, y ahí tendríamos una transición al sueño profundo. El sueño profundo es la fase más importante, donde vamos a saber si nuestro descanso ha sido reparador o no. Y de ahí pasaríamos a la última fase, que es la fase REM. La fase REM es donde guardamos o desechamos la información del día anterior y donde empezaríamos a soñar. Bien, una persona con insomnio, bueno, pues no logra completar las fases, por lo tanto no llega a la fase REM. No llegar a la fase REM pues sí puede producir enfermedades futuras como el Alzheimer o incluso el Parkinson. Martina, confirmamos que estabas estudiando para nada. Totalmente. Explicado esto, pasemos entonces al experimento. Cuéntenos, doctora. Bien, el primer día de experimento lo que hicimos fue hacer un cambio de su dieta mientras ella seguía estudiando. Hicimos uso de los refrescos con cafeína y de la bollería industrial, que viene bien cargadita de azúcar. La cafeína nos la mantendría despierta, mientras que la glucosa activaría su cerebro impidiéndole dormir. Y bueno, pues así fue como pasó Martina sus primeras 24 horas completamente despierta. Quiero dejar claro que nuestra paciente solo ha hecho uso de esta dieta tan disparatada durante el experimento. Si bien es cierto que bueno, hay muchas estadísticas que nos dicen que cada vez son más las personas que hacen uso de esta alimentación como base de su pirámide alimenticia. Realmente están desconociendo los problemas de salud que esto acarrea, o sea, problemas a nivel de obesidad, diabetes, problemas cardíacos. Apunten el dato.
el azúcar solo para consumo ocasional. Me pregunto cómo se encontraba Martina tras este chute de comida basura. Pues imagínate, yo estaba que me subía por las paredes, estaba nerviosa, necesitaba movimiento y realmente eso hice. Salí a hacer deporte para quemar tanta energía. Correcto. Como bien está diciendo, bueno, pues el segundo día empezó a hacer un poquito de deporte. ¿Por qué? Porque el día anterior estuvo completamente sin dormir y sus niveles de dopamina pues aumentaron considerablemente. Nosotros quisimos también meterle un extra, que bueno, fue la luz azul. Esta luz le dice al cerebro que todavía es de día y bueno, pues te impide dormir. Y así la mantuvimos otro día más completamente despierta. ¿Cómo fue ese segundo día sin dormir? ¿Tuviste nuevos cambios? Sí, este segundo día ya me notaba cansada y además bastante insoportable, tanto conmigo misma como con la gente de mi alrededor. Era uno de esos días en los que saltas por cualquier cosa, nada te parece bien y además yo empezaba a echar en falta una buena siesta. Una buena siesta. Doctora, ¿la siesta es un hábito recomendable? Sí, a ver, la siesta es un hábito recomendable siempre y cuando hagamos buen uso de ella, ¿no? O sea, la siesta tiene muchísimos beneficios. Nos reduce el estrés, la ansiedad, mejora nuestro estado de alarma, nuestra concentración. Lo que sí es cierto que, bueno, que para que ese sueño sea reparador y no afecte al sueño nocturno, lo recomendable sería echarse media horita después del almuerzo. Solo media hora de siesta. Hemos realizado una encuesta en nuestra web para conocer vuestra opinión. Y estos son los resultados. A la pregunta ¿duerme siesta?, el 50% de los encuestados han respondido que en ocasiones puntuales, un 35,3% que frecuentemente, un 8,8% de las personas han respondido que diariamente y una pequeña minoría nunca duerme siesta. De las personas que sí duermen la siesta, un 43,3% han respondido que duermen entre media y una hora, un 23,3% entre hora y media y 2 horas. Empatados con 13,3% se encuentran los que duermen entre hora y media y los que duermen menos de media hora. Y una pequeña minoría duerme más de 2 horas. ¿Qué opina la doctora de los resultados? Sinceramente yo me esperaba peores resultados. No obstante, o sea, recalco la importancia de no sobrepasar este límite recomendado, porque sí es cierto que aumenta la posibilidad de padecer insomnio. ¿Qué pasó el tercer día de experimento? Me tenéis muy intrigada. Bueno, pues el tercer día de experimento la persona empieza a tener problemas de comunicación, incluso alucinaciones. Nosotros quisimos hacerle pasar un poquito de calor, ya que bueno, una mala temperatura corporal influye directamente en la conciliación del sueño o en la escasez del mismo, como viene siendo nuestro caso. Y este fue el tiempo máximo que quisimos mantenerla despierta. Sobrepasar estos límites sí que agrava el riesgo de padecer un accidente cardiovascular. Quiero también hacer otro inciso. La importancia de un buen descanso, sobre todo antes de conducir un vehículo o incluso ir a trabajar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los problemas de insomnio están directamente relacionados con el absentismo laboral y con los accidentes de tráfico, que se multiplican por 3 en caso de que el descanso no sea el adecuado. Aparte también hay muchas estadísticas pues, que nos están informando que las mujeres que trabajan de noche tienen el doble de posibilidades de padecer un cáncer de mama en un futuro. Es increíble la cantidad de malos momentos que podemos evitarnos simplemente durmiendo. Bueno, antes de continuar con la segunda fase del proyecto, quiero que Martina nos cuente qué tal fue ese tercer y último día sin dormir. Ese tercer día, sin duda, fue el peor. Estaba triste, estaba deprimida y para colmo tenía unas alucinaciones que para mí eran muy reales. Yo quería tener una hermana gemela, que me daba muchísimo miedo, era una sensación súper rara. Para despejarme un poco, a ver si se me pasaban estas alucinaciones, decidí salir a dar un paseo. Pues no logré pasar del parque que tengo en la esquina de mi calle. Era, para que os hagáis una idea, como estar drogada, pero sin estarlo. ¿Es entonces cuando te dejan dormir? Sí, por fin pude dormir. Sí, totalmente, ya la dejamos que durmiese por sí sola. Sí es cierto que, bueno, pasados 2 días volvimos a quedar con ella para verificar que se estaba recuperando completamente. Y la Martina que vi me recordó mucho a la que conocí aquella mañana en consulta. Y ahí sabía que íbamos por el buen camino del experimento. Ya solo nos faltaba la última fase, que era la más importante, redirigir esos hábitos para empezar a ponerle solución a ese insomnio. Perfecto. Conozcamos entonces los detalles de esta importante fase. Realmente no es difícil llegar a esta fase siempre y cuando haya un compromiso constante por parte del paciente.
Volvemos a cambiar la dieta. Esta vez le quitamos la cafeína y la nicotina y, bueno, evitamos los alimentos más pesados y el alcohol por la noche. Le pusimos también una breve rutina de ejercicios que, complementada con un poquito de yoga, favorecería el descanso y así lograr que nuestra paciente pudiese dormir, bueno, pues las 7 horas diarias, que es lo que se le recomienda a una persona adulta para que no se vea afectada su esperanza de vida. Muy interesante, doctora. ¿Pero algún medicamento? No, nosotros no queremos medicar a nuestros pacientes. O sea, hay muchísimas otras alternativas, como por ejemplo la aromaterapia o incluso la fototerapia. ¿Y cuál utilizaste? Realmente ninguna. Es cierto que la doctora Daina me estuvo hablando de otra técnica que para mi gusto era más divertida. Así que me estoy ayudando de la musicoterapia. ¿Musicoterapia? ¿Nos guiamos entonces por el conocido dicho de que la música amansa a la fiera? Totalmente. La música todo lo puede y en el caso del insomnio no iba a ser la excepción. La musicoterapia cuenta también con muchísimos otros beneficios. O sea, nos reduce el estrés, la ansiedad, mejora la autoestima, mejora también todo lo que tiene que ver con la depresión. Entonces yo siempre recomiendo escuchar un poquito de música clásica, un sonido relajante y una horita antes de irte a dormir podría ponerle solución al problema del insomnio. Sí, bueno, yo doy fe de ello. Y además quiero aprovechar para darle las gracias a la doctora Daina. Me lo he pasado súper bien en el experimento y además la tarea que me ha dejado de escuchar música antes de dormir, primero que me parece una idea maravillosa y luego que no es nada difícil de mantener. Pues bien, querido público, nos estamos quedando sin tiempo en este programa. Hoy hemos aprendido a ponerle una fácil y cómoda solución a los problemas de insomnio. Nos vemos la semana que viene en un programa más de Hábitos y Salud. Para despedirnos, os dejamos con la última imagen de archivo. Martina disfrutando de su musicoterapia.